organizador poder estar aquí con ustedes y compartir algunos de nuestros trabajos. Me pasa al revés que Leodán, si hubiera estudiado en esta época hubiera sido bioinformática, pero lo soy solo de corazón, así que les pido disculpas si algún término está mal empleado. Y en vistas a lo que queríamos mostrar, más que programas, software, algoritmos, que son en lo que ustedes más bien se basan, para nosotros lo más importante son las soluciones que nos brindan, ya sea prácticas o que generan un conocimiento básico para continuar, y eso es en lo que me voy a pasar. ¿Por qué parasitología? En primer lugar, estudia todo lo que está relacionado con protozoos, helmintos y artrópodos, que no son más que un patógeno que pasa una parte de su vida o su totalidad en un hospedero al cual le puede producir daño. Y muchos de estos parásitos tienen una importancia médica relevante. Por favor, la próxima. Y causan diferentes enfermedades, como son algunas tan importantes como la malaria, la enfermedad de Chagas, la esquistosomiasis, que en muchas áreas, sobre todo tropicales y subtropicales, son endémicas y epidémicas por el largo trayectoria histórico que presentan y el alto número de casos. Entre estas enfermedades, según la Organización Mundial de la Salud, 13 de las 20 reconocidas como enfermedades tropicales olvidadas son parasitarias. Por lo tanto, tienen una gran desventaja con respecto a otro tipo de enfermedades o agentes infecciosos como son los virales, las bacterianas. En nuestro país nosotros también tenemos diferentes parasitosis que son endémicas, como la Toxoplasma, Trichomona, Acanthomeba, y muchos que causan parasitismo intestinal, que son tan dolorosos para los niños, pero realmente se desconoce muchas veces los efectos o las enfermedades que causan, porque muchas de ellas son crónicas, aunque pueden pasar desapercibidas y de forma leve, y sus mayores consecuencias se pueden observar a largo plazo cuando ya es tarde. También llevamos a cabo una estrecha vigilancia sobre algunos patógenos que no son endémicos hoy en día en nuestro país o fueron erradicados, como es el Plasmodium falciparum, que causa la malaria, que desde 1964 Cuba fue capaz de erradicarlo, pero tenemos los vectores que lo transmiten, por lo tanto hay una estrecha vigilancia, que son los anófeles, y por ejemplo Trypanosoma, la enfermedad de Chagas específicamente, aun cuando nunca en Cuba se ha reportado un caso autóctono, también tenemos los vectores que transmiten la enfermedad, que son los triatomas, y bueno, otros casos importados que recibimos de diferentes colaboradores, sobre todo que están en áreas endémicas como es África y América Latina. Ahora, en este caso, estas enfermedades, como le decía, son más bien de tipo crónica, causan una alta morbilidad, no tanto así mortalidad, en dependencia de la gente. Su control es difícil porque tienen complejos ciclos de vida que la mayoría son zoonóticas, involucran reservorios, involucran vectores, transmisores de la enfermedad. No existe para ninguna enfermedad parasitaria inmunoprofilaxis. ¿Qué me refiero? Vacunas reconocidas internacionalmente o comerciales para el humano no existen de manera general. Hay falta de herramientas adecuadas de diagnóstico, sobre todo a nivel de campo. Solo la tienen, por ejemplo, lugares especializados. Los tratamientos por lo general son insatisfactorios por la toxicidad, el costo elevado, y están muy ligadas a la pobreza, y realmente muchos de nuestros países viven en extremas condiciones de pobreza, sobre todo en África, América Latina y Asia. Estas son de las brechas que se han desarrollado, que se han previsto, para lo cual hoy las enfermedades parasitarias en muchos lugares del mundo no presentan un control adecuado. Y entre estas brechas dejamos finalmente la lentitud en la incorporación de nuevas tecnologías. Y para los que los parasitólogos o microbiólogos conocemos como secuenciación, proteómica, genómica, metabolómica, bueno, pues también se incorpora entre estas nuevas tecnologías precisamente la bioinformática. Esto no quiere decir que estemos en cero en el caso de la bioinformática en las enfermedades parasitarias. Se han hecho muchos estudios, sobre todo aparece mucha literatura relacionada con la inteligencia artificial para el análisis de imágenes, porque hoy en día, en el año 2025, la mayoría de estas enfermedades aún se diagnostican por microscopía, y es complicado a veces hacer el diagnóstico en un entorno de tejido, en un tejido inflamatorio donde hay muchas células, muchos artefactos, incluso de las propias tinciones. Hay otros trabajos
que se han desarrollado, sobre todo para integrar en esta era de las ómicas esos datos de proteómica, de genómica, que lógicamente son de laboratorios de alto nivel. Y bueno, se han desarrollado muchos estudios, sobre todo de docking, para buscar nuevos fármacos debido a este escenario que tienen. Ahora, si bien podemos encontrar muchos de estos trabajos en la literatura, comparada con otras especialidades, la parasitología, por supuesto, ha dado un salto en la bioinformática, pero un salto que es de un niño. Por lo tanto, falta mucho para poder llegar a lo que realmente pudiera ser una introducción de las ciencias bioinformáticas dentro de la parasitología. Cuba, ¿qué papel tiene, en este escenario? Próxima. Vamos a ver que si hablamos que en el mundo es un niño, pues Cuba estamos en un bebé que todavía no camina y está tratando de dar un salto de manera integrada para resolver algunos de los problemas que se presentan en el diario. Entre ellos, vamos a ir hablando próxima de los resultados que tiene el Departamento de Parasitología del IPK, que hemos tratado de, en un principio, utilizar algunas herramientas y ya después irlas abarcando de un punto más dirigido, podríamos decir, que en algunos casos hemos sido los pioneros y en otros no, pero que bueno, nos hemos ido tratando de abrir camino con diferentes algoritmos, sobre todo desde el punto de vista bioinformático. Por ejemplo, desde la década del 2000 empezamos con el diseño de cebadores y análisis filogenéticos entre secuencias, realizado precisamente por algunos biólogos, bioquímicos, que aprendieron en un momento determinado a utilizar un programa a sus bondades y que ya empezaron a aplicarlo. Posteriormente, se introdujo muchos años después el docking, que para eso sí hemos tenido atraso, porque realmente en nuestro país hemos tenido grupos muy avanzados en docking, precisamente en enfermedades parasitarias, precisamente en enfermedades que no las tenemos en el país. En la Universidad de Villa Clara hay un grupo muy fuerte de estudios de docking, hay otro en la Universidad de Oriente, tenemos aquí algunos estudios que se han hecho en el CENSA, otros en la Universidad de La Habana, y bueno, nosotros finalmente pudimos incluir algunos, y el uso de la Machine Learning, que ahí sí hemos sido pioneros en estas entidades que hasta ahora no se había utilizado. Entonces, para ponerles algunos ejemplos, en el diseño de cebadores se han utilizado para diferentes patógenos y, por ejemplo, en el caso de Leishmania, que es un parásito que no tenemos en nuestro país, pero sí recibimos casos autóctonos, es un parásito muy complejo porque hay más de 20 especies que producen manifestaciones clínicas diferentes, desde cutáneas que sanan espontáneamente hasta formas viscerales que pueden comprometer la vida del paciente en menos de un año, y al ser una enfermedad exótica no tenemos buenas herramientas de diagnóstico, o no teníamos buenas herramientas de diagnóstico, no tenemos experiencia clínica para su control, y gracias a un gen de la H. protein 70 se diseñaron 3 tipos de cebadores internos que nos permitía por PCR, RFPLP, entonces definir las diferentes especies que podríamos identificar, porque siendo un país no endémico podríamos recibir tanto de América Latina como de África, y es muy importante para el clínico saber especies. Hacerles un comentario, tenemos especies, por ejemplo, que son naturalmente resistentes a los tratamientos de primera línea y que además a los 10 o 20 años de un primer episodio puede tener consecuencias mortales. Entonces, desde un primer diagnóstico es muy importante saber la especie, y gracias al diseño de estos cebadores, bueno, se pudo lograr. Comentarle que ese algoritmo con esos cebadores se aplicó en Bolivia y Perú, que sí son países endémicos que confluyen diferentes especies de patógenos. Y lógicamente, muy ligado al diseño de cebadores o estudios genéticos, están los análisis de filogenia con la construcción de etnogramas también en diferentes patógenos. En este caso le voy a poner el ejemplo de las tenias. Las tenias, próxima. Las tenias son las conocidas como lombrices, que causan quizás malestares leves, dolor abdominal, alguna diarrea, pero pueden llegar a constituir
una enfermedad más bien de tipo obstructiva crónica. Pero lo más importante no es eso. Gracias a un estudio de secuenciación y de filogenia, no se ve el dendrograma, no importa, pasa para atrás, por favor, les voy a comentar. Gracias a un estudio de filogenia se pudo sugerir que en nuestro país solo existe esta especie, Taenia saginata, que es precisamente la que causa la enfermedad intestinal, porque hay otra especie de Taenia que es muy endémica en América Latina, que es Taenia solium, que causa además la neurocitocercosis, que es un síndrome neurológico con todas sus complicaciones, que llega a causar soñolencia, dolores de cabeza, hasta que lleva a convulsiones y puede causar la muerte. Por lo tanto, al parecer, mediante estudios de 5 años con secuenciación de algunos de los parásitos encontrados en pacientes, al parecer no tenemos en Cuba Taenia solium, y entonces es una seguridad también a la hora del diagnóstico que no puede diferenciarse desde el punto de vista morfológico. Otros de los estudios, como les mencionaba, es los estudios de docking o de afinidad. Ayer comentaba, le decimos mucho estudios de afinidad porque realmente son estudios que han sido muy preliminares en diferentes parasitosis en la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas. En este caso, tenemos que también para el parásito Leishmania, pudimos realizar un estudio con una proteína mitocondrial del citocromo B que no existía desde el punto de vista cristalográfico, sino solo su secuencia, por lo cual se pudo modelar sobre otra proteína que ya estaba cristalográfica y se pudo encontrar el modelo para que pudiera ser estudiada en estos estudios de docking, y a partir de ahí estudiamos los componentes de un aceite esencial que dio muy buena capacidad antileishmanial y que sabíamos que causaba una inhibición mitocondrial, lo que no podíamos determinar específicamente sobre qué detalle, y gracias a los estudios de docking, bueno, se pudo asociar que el óxido de cariofileno, uno de los compuestos presentes en este aceite esencial, bueno, pues tenía sitios de unión con el sitio catalítico de la enzima, con los mismos sitios de afinidad de un control de referencia o un inhibidor de coferencia como es la estigmatelina. Y finalmente, los estudios de aprendizaje automático, bueno, se han propuesto en el estudio de diferentes aceites esenciales con actividad parasitaria, buscando patrones, realmente para lo que se utiliza, que lo vamos a mostrar después resumidamente, y me voy a enfocar y voy a hablar un poquito más de este algoritmo utilizado en Toxoplasma gondii, porque si bien fue una de las últimas investigaciones que se realizaron, tiene mucho vínculo a la clínica y hoy ya está implementado. En este caso, bueno, Toxoplasma gondii es un parásito intracelular que es endémico de nuestro país. Vamos a ver cómo se ve, causa 3 enfermedades: la toxoplasmosis congénita, más bien que se transmite de embarazadas al feto, que puede provocar calcificaciones y diferentes malformaciones en el feto, incluso la mamá puede perder al feto o nacer con estas anomalías. Está la toxoplasmosis ocular, que puede llegar hasta ceguera, y la neurotoxoplasmosis, que aparece fundamentalmente en pacientes inmunocomprometidos, digamos pacientes VIH y trasplantados, que como su palabra lo indica, es a nivel cerebral y también puede causar rápidamente la muerte del parásito. En Cuba nosotros tenemos las 3 formas de la enfermedad, es la que se conoce como enfermedad del gato o enfermedad de las palomas, y tiene un endemismo bastante endémico a nivel mundial, porque es un parásito que es cosmopolita, es decir, está en todos los ambientes, pero además es uno de los parásitos que mayor número de animales de sangre caliente infesta, es decir, la podemos encontrar en el cerdo, que tanto nos gusta, en las vacas, en el caballo, es decir, en muchos animales. Esta enfermedad próxima, bueno, ya aquí lo comentaba, puede estar presente hasta un 50% de la población y que no se conozca incluso. En Cuba
se ha visto que hay hasta un 29% de prevalencia y existen muchos grupos vulnerables, como ya más o menos mencionado, las embarazadas, los pacientes VIH, los trasplantados e incluso algunos pacientes inmunocompetentes. En este caso, el diagnóstico es un poco complicado porque cada forma clínica lleva un diagnóstico diferente y una forma de interpretación diferente. Por lo tanto, una infección que se manifiesta primero con fiebre intercurrente, con decaimiento, es muy difícil, bueno, conocer qué agente es, y si bien no están todos los síntomas presentes, es más complicado. Fundamentalmente, el diagnóstico es serológico, pero si la persona es inmunocompetente, no se puede aplicar en pacientes inmunocomprometidos, al cuales se le aplican criterios del CDC. Algunos de los criterios del CDC, imagínense que es imágenes en la TAC con zonas borrosas, que tenga buena respuesta al tratamiento, es decir, ya tuve que hacer un tratamiento para ver si respondió bien, es decir, realmente son criterios aceptados hasta el momento, pero son bastante indefinidos para poder dar un diagnóstico de certeza. Y la biología molecular, que ha sido un boom y que ha resuelto muchas enfermedades, por ejemplo, en los pacientes inmunocomprometidos prácticamente no se puede utilizar porque el parásito se enquista a nivel de cerebro y a la vez que se enquista no se puede detectar ADN en otro lugar que no sea una biopsia cerebral, que se imaginarán que es bastante difícil. Entonces, en el laboratorio nuestro recibimos casos de todo el país por ser el Centro Nacional de Referencia contra la Toxoplasmosis y muchas veces no están bien aceptados los criterios de caso para llegar a hacer un diagnóstico definitivo. O si estamos en presencia de un paciente que tiene síntomas muy generales, un diagnóstico serológico, sobre todo que dé positivo o negativo, no te dice nada. ¿Por qué? Porque un diagnóstico positivo, estoy segura que lo tenemos casi todos de nosotros y no quiere decir que estemos enfermos, es decir, que pasamos una infección asintomática, resolvimos y no es el causante. Por el contrario, si tenemos una serología negativa, pero tenemos una toxoplasmosis ocular o una neurotoxoplasmosis, nos va a dar un diagnóstico negativo. Por lo tanto, esos criterios clínicos, epidemiológicos son muy importantes. Entonces, para esto nosotros realizamos un estudio con la base de datos desde el 2022 hasta el 2024, sobre todo después que terminó la pandemia y bueno, volvieron a abrirse los laboratorios y recibíamos los datos de toda Cuba con 1.680 pacientes, que si bien no es una data grande, bueno, pues realmente cumplían con todos los criterios y teníamos los datos completos, porque muchas veces no vienen con todos los datos necesarios para poder hacer una buena data e incluían datos sociodemográficos, clínicos y, lógicamente, los resultados de laboratorio por serología y por biología molecular. En este caso, bueno, este es el algoritmo que se llegó para hacer hasta una validación externa donde ya se está aplicando el diseño realizado. En este caso, yo señalo para acá, se analizaron 5 algoritmos diferentes, no sale en el gráfico, no me van a decirle cuáles son, pero a partir de estos resultados se escogió el Random Forest porque dio una buena precisión, además de otras bondades bioinformáticas que tiene. En este caso, vamos a ver cómo se ven las otras diapositivas. Después de seleccionar el Random Forest, bueno, se validó o se ensayó en toda la data que teníamos. Y ahí está por orden escalonado, que no se ve en la diapositiva, bueno, todos los parámetros que salían positivos según el algoritmo a utilizar. En primer lugar, que es la barra grande que ven, está la edad. Y en el segundo lugar está el crecimiento intrauterino. Y entonces tuvimos una predicción, ya cuando se ensayó, de un 74,8% de respuestas correctas sobre incorrectas a partir de los datos que nos dio el algoritmo. En este caso, qué lástima que no se ve, ya hay un sistema de predicción sobre la toxoplasmosis basado en síntomas. En este recuadro que no se ve, hay que incluir la edad y si el paciente tiene, por ejemplo, fiebre, tiene adenopatía, tiene crecimiento intrauterino, si es una embarazada, si es inmunocompetente, inmunocomprometido. Y bueno, después se da hacer la predicción y te puede dar
negativo con su % o positivo con su % de predicción. Que dos grandes utilidades nosotros le hemos visto. Esta investigación se terminó, fíjense, en 2024, se implementó rápidamente en el laboratorio, llevamos más o menos 6 meses de implementado este sistema y hemos tenido ya 2 grandes aplicaciones prácticas. En primer lugar, como somos un centro nacional de referencia, recibimos, como se dice, la avalancha de muestras de una vez de todo el país cuando llega. Y mediante este programa, al final se van entrando los datos, nos puede indicar al menos qué hacer, qué muestras primero y cuáles después, también en dependencia de los recursos que tenemos para hacer ese diagnóstico. Incluso muchas veces, como viene un saco de muestras, no hay una urgencia y nosotros por este sistema estamos detectando quizás una urgencia o un diagnóstico que se necesita hacer más rápido, más efectivo. Y en segundo lugar, por algunas de las muestras que recibimos que caen en un gran saco de no útiles, que lo mismo puede ser un VIAS vacío o que no tiene todos los datos o que no tiene el nombre del paciente y el sistema nos puede alertar que es una muestra no útil, pero que es un paciente con una alta predicción de positividad, por lo tanto damos la alerta a la provincia, al hospital, al policlínico que sea, que rescate el dato que falta, la muestra de ese paciente para poder hacer un diagnóstico más rápido. Entonces, bueno, lógicamente este trabajo no es solo mío, sino de un grupo de trabajadores del Departamento de Parasitología. No puedo dejar de mencionar las colaboraciones con diferentes universidades como es la de Alabama, de Estados Unidos, la UNES de Brasil y bueno, la UCI que hoy está aquí de anfitriona y los muchachos o estudiantes que hoy en día ya son ingenieros y que bueno, nos han ayudado a lograr algunos de los sueños y que ya hoy están graduados. La presentación realmente termina aquí, pero no me podía ir sin hacer 2 promociones. La primera es que a partir de las experiencias que hemos encontrado, se ha creado una unidad de bioinformática dentro del IPK, donde ya tenemos 3 bioinformáticos integrados y lo que necesitamos es que esos muchachos jóvenes con mucho deseo de trabajar, bueno, realmente logren avanzar esta disciplina dentro de nuestro instituto. Y bueno, tampoco me puedo ir sin decir que el polizón del evento es la mayor inteligencia no artificial y que está aquí porque hoy es su cumpleaños y entonces nos permitieron traer. Muchas gracias.